Es momento de hablar sobre el goleador 1 vs 1 y comenzaremos con que esta habilidad especial solo puede ser utilizada por jugadores que posean el ST en sus roles. Es decir, que no tendremos ese típico dilema de a quién le vamos a colocar esta habilidad especial ni nada de eso. Entonces, ¿cómo funciona el 1 vs 1? Esta habilidad especial tiene solamente dos acciones en específico. La primera es la más conocida y es cuando regatea al GK del rival y remata prácticamente solo al arco. Y la segunda acción es cuando está en un mano a mano, pero en este caso con algún defensa del rival. Y gracias a esa habilidad especial, el ST gana ese duelo y remata al arco con mayor definición. Esta habilidad especial aparece constantemente en los contraataques letales de nuestro equipo. Y con contraataques letales me refiero a que nuestro equipo aumenta su velocidad en una contra y por lo general esas jugadas terminan en gol. Y también por lo general esos goles por medio de esos contraataques letales terminan con el GK siendo regateado y el ST remata solo al arco. Entonces, al tener un goleador 1 vs 1 en nuestras filas, tenemos muchas más oportunidades de que nuestras contras sean más letales, las que todos queremos hacer pero que nadie quiere hacerlas en contra. ¿Qué habilidades blancas son claves para esta habilidad especial? Las habilidades blancas son el regate, la velocidad, la fuerza y la definición. ¿Pero por qué? Recuerden que estas habilidades especiales aparecen en dos acciones, cuando el duelo es contra el arquero del rival y también cuando es contra un defensor. Cuando nuestro ST se enfrenta al arquero, él utilizará el regate y la definición. El regate es para librarse del arquero y la definición es para marcar dicho gol. Y todo esto tiene bastante lógica. Pero ¿qué sucede con la velocidad y la fuerza? ¿Cuándo aparecen? Pues comenzaremos con la fuerza. Los duelos entre el ST y un defensa del rival son bastante físicos. Usualmente el regate no es suficiente para ganar esos duelos y la fuerza nos ayuda a que, si el regate llega a fallar, el factor cuerpo a cuerpo nos ayude a utilizar mejor la definición. Recordemos que todas esas acciones son para que nosotros utilicemos la definición. Si el regate o la fuerza o en el próximo caso la velocidad fallan, nosotros no podemos utilizar la definición ya que es una habilidad bastante dependiente de otras. Ahora, ¿cómo nos ayuda la velocidad? Es aquí donde entra el último caso, ya que hay veces que los duelos 1 vs 1 no son en el área chica, sino que son fuera del área y en zonas donde no podemos utilizar la definición. Sin embargo, el regate nos ayuda a ganar dichos duelos, pero a veces no es suficiente, porque aún estamos bastante lejos del GK. Y para poder llegar ahí solos debemos utilizar la velocidad. Recuerden que el regate nos ayuda a quitarnos de encima al defensor de turno, pero la velocidad hace que dicha ventaja sea mucho más prolongada, porque sin velocidad no podemos aprovechar los huecos provocados por nosotros mismos. ¿Es obligación que mi ST tenga esta habilidad especial? Esto depende de varias cosas, como por ejemplo tu mentalidad, el medio del campo, o sea qué habilidades especiales tienen tus mediocampistas o los ML y MR, también tu tipo de dopaje y también otros varios factores que en este caso los nombraremos después. Por eso es que es importante planificar perfectamente qué habilidades especiales usaremos y a quiénes se la vamos a colocar, pero eso lo vamos a ver en Plantilla Perfecta, que muy pronto vendrá ese contenido. Por ahora eso es todo.